Hey, ¿cómo están? Yo soy Johnny Carmona y bienvenidos a Diversidad CDMX, el programa que celebra la diversidad de esta ciudad, porque aquí hay para todos. Hola amigos, yo soy Sheila Ferrera y el día de hoy vamos a hacer un recuento de los capítulos más importantes del movimiento LGBT en México, porque hoy el sol sale para todos. Hola, yo soy Daniel Vives Ego y la historia de nosotros la escriben ustedes a través del Twitter, del Facebook, con el hashtag Diversidad CDMX. El chiste es saber de ustedes, un telefonazo, ahí están nuestras líneas. Por favor, llámenos. Y sin más preámbulo, ¡comenzamos! Emoción total tengo en este programa porque lo que vamos a ver el día de hoy es histórico. Pues es que justamente creo que uno de los grandes errores, no solamente del colectivo LGBT, sino de la humanidad, es olvidar la historia. Porque si no, pues estamos condenados, como ya bien dice la frase muy cliché, a repetir los mismos errores. Y justamente si hay oasis o burbujas o puntos en donde la ley ya nos favorece y algunos vivimos muy a gusto, no es la generalidad. Entonces sí es importante el recurrir a los libros, a la historia. Es que no quiero revelar quién viene al ratito, pero a gente importante que puso las bases del movimiento LGBT en este país, ¿no? Y siempre están, ¿no?, agradecidos con todos ellos que nos abrieron camino y ventanas para que el día de hoy podamos disfrutar de nuestros derechos, hacerles honor y no quitar el dedo del renglón, darle mantenimiento a todo lo logrado. No se puede dar mantenimiento a algo que no se conoce. Es importante que sepamos de nuestra historia. Nada es casualidad o nada es gratuito, todo pasa para algo. Y la personalidad que viene el día de hoy ha luchado tanto y tan fuerte que su eco ha llegado hasta aquí, ¿no? Exactamente. Y no solamente la persona que nos acompañó, sino también por ahí vamos a estar, ¿no?, comentando de otras personalidades que lo acompañaron en esta gran lucha hasta el día de hoy, para que ustedes no se pierdan el programa que tenemos el día de hoy, que está muy interesante con todas estas voces, íconos de la historia. ¿Qué les parece si vamos ahora sí al Box CDMX para conocer todo lo que la gente de a pie piensa de todo este tema? Venga. ¿Sabes cuál es el origen del movimiento LGBT en México? No. No sé. No. El origen no. ¿Conoces el nombre de algún activista LGBT mexicano? No, la verdad no. No, ninguna. No, la verdad desconozco. Mexicano no, pero sí de la película Milk. ¿Cuál crees que sea el principal logro del movimiento LGBT en nuestro país? Pues yo creo que dar a conocer la diversidad, ¿no?, de género. No, pues así que no. Ignorante a eso. Pues yo creo que primero es tolerancia, la otra es que es un trato por igual, ¿no? Yo creo que se haya permitido las bodas entre diferentes orientaciones sexuales se me hace uno de los mayores logros. Y muy bien amigos, ya estamos aquí en nuestra entrevista central del programa del día de hoy en Diversidad CDMX. Este personaje que les vamos a presentar es una leyenda viviente que se ha esmerado mucho en apoyar al colectivo LGBT, ha sido un ícono para todos nosotros y sin embargo se le ha hecho poca justicia. Así es que en este programa nos vamos a encargar de levantar ese nombre, de que ustedes lo conozcan y de compartir con él toda su sabiduría. Estamos hablando de nada más y nada menos que Juan Jacobo Hernández. ¡Un aplauso! ¡Bravo! ¡Venga! ¡Bravo! ¡Qué bonito! Pues miren, yo les voy a decir que Juan Jacobo Hernández Chávez nació en León, Guanajuato. Estudió letras en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Fue militante y promotor del Movimiento de Liberación Homosexual, cofundador del Frente Homosexual de Acción Revolucionaria y actualmente es cofundador y presidente del colectivo Sol AC. Un aplauso ¡Venga! para este hombre que ha estado verdaderamente en el principio de nosotros. Escribiendo la historia. Y justo hablando de eso, bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Y justo hablando, ¿cómo empieza este movimiento LGBT mexicano? Mira, en realidad empieza en 71.
Ok. Ya digamos formalmente, cuando ya un grupo de homosexuales y lesbianas nos reunimos a... ¿Tú estabas ahí? Sí, yo estaba ahí. Wow, ok. Yo no estuve en los primeros 2 meses, 3 meses, que fue cuando Carlos Monsiváis, Nancy Cárdenas, Luis González de Alba, Luis Prieto, David Ramón lanzan la iniciativa. Ok. Entonces fue despuesito que yo me uní al grupo. Justo ahora que la mencionas, ¿qué papel juega dentro de este movimiento Nancy Cárdenas? Bueno, Nancy es la paridora del movimiento, ¿no? Tanto del movimiento lésbico como del movimiento gay. Ella fue la primera, digamos, la primera mujer de renombre que se abre públicamente y como lesbiana, ¿no? Hubo el antecedente de salir del closet, fue una batalla impresionante que tuvo en la delegación Cuauhtémoc por la puesta en escena de Los Chicos de la Banda, en donde el delegado, que se llamaba Delfín, entraron en una disputa muy interesante político-legal. Finalmente Nancy se fue al Teatro de los Insurgentes y ahí fue donde... Entonces generó un gran rebumbio, gran discusión sobre el tema de la homosexualidad. Aunque la obra es una porquería, pero ese es otro cantar. Pero bueno, ese es otro cantar. Entonces es realizadora de teatro, es locutora, es activista, teatrista, psicóloga, una connotada comunista, ¿no? De los 70s, estuvo detenida en algún momento. En el frente de Tlatelolco también, ¿no? También en Tlatelolco, o sea, es una luchadora impresionante. Yo quiero citar una anécdota. 1979, la primera marcha en DF, hoy CDMX, y te tocó ese momento. Max Mejía estaba al frente de Liberación Homosexual y estábamos en ese entonces Las Vestidas. Y él dijo, no, las Vestidas no van a marchar con nosotros. Y entonces tú dijiste ¿qué? Bueno, es una pelea larga que todavía se da dentro de los colectivos LGBT, la transfobia, ¿no? Entonces, la transfobia por una parte y por otra parte esta búsqueda de la decencia, ¿no? No me digas cosas feas porque tengo la piel tan delicadita que se me va a dar erisipelas si me dices joto o si me dices otra palabrita que empieza con pu y termina con to. Entonces, la idea de salir a la marcha era que nos mostráramos en toda nuestra diversidad, pero había ese gran conflicto, o sea, sigue habiendo. En el inicio ese fue el conflicto porque decían que nos iban a denigrar. Claro. Y nosotros les decíamos, si son las vanguardias, son quienes están recibiendo los madrazos, son a las que matan, son las que no tienen miedo de mostrarse, son las que nos están abriendo brecha. ¿Por qué no podemos reconocer simplemente ese valor que tienen, ¿no? Y que dijiste, salimos porque salimos. Y salimos porque además fueron a casa para decirnos que no iba a haber marcha, porque nosotros íbamos a usar el lenguaje de la denigración, o sea, nosotros recuperamos el lenguaje de la denigración, y porque iban a salir Las Vestidas, o sea, los travestis. Déjame decir que gracias a Las Vestidas hoy se pueden casar las bigotonas. Es que se me llena la boca de decirlo. Bueno, oye, y hay ciertas vestidas que van a las bodas de las bigotonas, ¿no? Exacto, como yo la tuya, por ejemplo. No, pero regresando a esta parte, es bien importante porque luego se nos olvida que incluso en Nueva York las primeras fueron las trans, ¿no? Las travestis, las personas que dieron el primer paso, el famoso Stonewall, es con gente trans y con travestis, ¿no? Sí, perdieron el miedo. O sea, cuando te enfrentas diario a los insultos, a los madrazos, a las detenciones policíacas, a las extorsiones, a las arrastradas de los mayates, te conformas fuerte, eres una persona poderosa. Entonces hay que aliarse con ese poder, ¿no? Y porque además creo que... Ay, perdón. Que justo aliarse en todas las minorías siempre es importante, ¿no? Hacer estas redes de apoyo que tan famosamente, ¿no? Hablamos aquí en el programa. Y que tú sobre todo dices. Sí, porque otro ejemplo, ¿no? Cuando las mujeres todavía no podían votar, primero se preocupaban por los derechos de las mujeres y entonces decían, ¿y las lesbianas qué? No, las lesbianas, espérate, primero, no, hablar mujeres y luego lesbianas. Pero una lesbiana no deja de ser mujer. Claro. Y luego las lesbianas dicen, no, porque la comunidad trans, ese es otro asunto, espérate, primero las lesbianas y... No, o sea, no nos tiene por qué ser indiferente, ¿no? El hecho de que seas trans, de que seas homosexual, de que seas heterosexual y seas mujer, y, o sea, no tendría por qué ser una separación, sino ir a alianzas, como lo que ustedes hicieron y hasta la fecha defienden. Sí, y una cosa que yo creo que es muy importante es que a veces todas estas disputas se dan en los cenáculos. Sí.
en la base la gente es otra cosa. Claro, en la Entonces hay que calle. estar siempre en contacto con la gente de la calle, con la gente común y corriente. En perspectiva, ¿cómo ves? Hemos avanzado, se han logrado muchas cosas. De esos 70s a estos 2010, ¿cómo ves la cosa? Bueno, mira, ahí hay un gradiente muy interesante, porque hay burbujas de libertad, hay burbujas de bienestar, hay burbujas jurídicas, ¿no? Sociales, culturales, pero no permean a todo el territorio ni a todas las comunidades. Entonces tú te puedes ir a ciudades, digamos, medianas, en donde tienes gente que está organizada, gente que no está nada organizada y gente que está de plano en la penuria, viviendo como vivíamos en los 70s, ¿no? Viviendo la discriminación, viviendo el miedo, viviendo la vergüenza, viviendo el acoso, los maltratos, los golpes, el asesinato, ¿no? Pero se da, y eso lo puedes ver, eso es muy fácil de verlo, porque si tú das el seguimiento a la nota roja, te vas a dar cuenta de este mapa de crueldad, de violencia homofóbica, de intolerancia, De abuso, sí. de abuso, de irrespeto a los derechos. Te das cuenta. Y nosotros estamos en nuestros cenáculos, acá viendo cuántos ángeles caben en el alfiler, en la cabeza de un alfiler, ¿no? Y que además tienes que mencionar de manera muy correcta a las personas que van a caber en esa cabeza de alfiler. Cuando está la cosa hirviendo abajo, cuando hay chicos que están surgiendo como gays, no lo pueden decir porque está el acoso, el bullying, o el maltrato familiar, la familia, o la expulsión por desgracia, familiar, la ¿no? expulsión Sí. Las primeras que salen expulsadas son las trans. Sí. Esas son las primeras. Oh, Pues sí. son las que menos saben defender, son las que menos pueden fingir ser machines, ¿no? Pues sí, no hay manera. Entonces son las primeras, son las más vulnerables. Juan Jacobo Hernández, a ver, Colectivo Sol AC. ¿Cómo nace? ¿Por qué decides tú y tú ostentas esta bandera? Soy presidente, tatá. Cuéntanos, por favor. Bueno, Colectivo Sol es uno de los colectivos que surge cuando el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria se disuelve en el 81. El Frente de Liberación Homosexual se funda en el 78, dura 3 años, pero pasa por una crisis política, administrativa, gerencial, operativa. Entonces había muchos pleitos, había mucha pleito por las coronas. Entonces dijimos, bueno, cada quien que sienta que tiene poder convoca a quien tiene a su lado y hace lo que quiere hacer sin tener que separarnos. Y nos convertimos en una red de colectivos autónomos. Entonces muchos pervivieron algún tiempo, otros no. Colectivo Sol es el único que después Desde el de muchos 81 años para acá. quedó, Continúa. porque tuvimos un Sobrevive reciclaje. ahora. En el 89 tuvimos un reciclaje a causa del SIDA. El SIDA viene y rompe con el movimiento, ¿sí? Lo arrasa, lo abate, mata a cientos de Compañeros, compañeros. amigos, Entonces queda en la inopia, vamos, la gente queda en Volando. el movimiento se desarticula y se vuelve a articular a partir del SIDA. ¿Sí? Ok. Ahí empieza a rearticularse sociedad civil, pero también mucha de la sociedad civil surgida de los movimientos de liberación homosexual, porque nos tocó directo, nos arrasó. Nos gustaría hablar contigo muchísimo más tiempo Ya y seguramente sé. las personas que están ahí en casita tienen muchas preguntas para ti. ¿Cómo se podrían comunicar? Danos alguna red social para que ellos estén en contacto contigo. Bueno, está nuestro colectivosol.org. Ok. Está nuestra página web, ahí se pueden comunicar con nosotros. Perfecto. Y ahí tenemos muchísimo material que seguramente les Y va a gente que gustar. quizá quiera integrarse, apoyar, ser voluntario. También, Bien, también hay una ahí página pueden, también. entrar en contacto con nosotros. Para que sigamos los soldados de pie con esta causa tan importante que Juan Jacobo inició para todos nosotros. Gracias. Muchísimas gracias por Muchas acompañarnos. gracias. Muchas Desde gracias tu a casa, ustedes. regresa cuando quieras. Y amigos, no se vayan, no le cambien. Vamos a un corte y regresamos aquí en Diversidad CDMX. Recuerden que es muy importante para todos nosotros su opinión y sugerencias. Tuitéenos, por favor, con el hashtag de Diversidad CDMX en @capital_21. Ahora volvemos. Bien, bravo, gracias. Sí, Qué bonito. sí. Muchas gracias.